Que si a mí me hubieran dicho que yo iba a venir por esta tierra, ¿y por qué luchaban aquí los hombres? A ver aquí, ¿por qué luchaban? Cuando no he visto yo tierra más mísera que la de Teruel y allí, yo qué sé. Ya que se había acabado la guerra. Sí, mi hijo tenía ese tiempo, que mi hijo se quedaba mi madre con él, todavía mi hijo no había entrado al colegio ni nada. ¿Y allí qué vio? ¿Qué vio en Torrebaja? ¿Qué vio en Torrebaja? Pues nada, baja en el batallón, se acabó, eso vino al ayuntamiento, baja en el batallón. Así que luego cuando dieron la orden de que podíamos cobrar la viuda de guerra, porque como la guerra se terminó y la ganó Franco, pues no tuvimos derecho, todos los que habían muerto en la zona roja no teníamos derecho. Y cuando se ganaron las elecciones fue cuando Felipe dio la orden de poder arreglar papeles. Pero yo me costó un trabajo. ¡Oh! Madre mía. Un trabajo porque, claro, antiguamente la gente no sabíamos de leyes ni sabías de nada. Y arreglamos los papeles y me los devolvían. Porque hacía falta una partida de defunción literal. Así que aquí en el pueblo sabían que mi marido había muerto y yo rezaba por viuda y mi hijo se libró por yo ser viuda. El juez de instrucción de Úbeda lo mismo. ¿Aquí en Rus hubo guerra? No, aquí no. La guerra, pero estuvo en la Virgen de la Cabeza. Allí, eso estaba todo, todos los días sentíamos los aviones bombardear. Y en Pozo Blanco, en toda esta parte de Andalucía. Aquí lo más cerca que teníamos era eso. La Virgen de la Cabeza, ahí estaban las dos fuerzas. Sí, sí. En la Virgen de la Cabeza, ahí se juntaron las dos fuerzas, dos hermanos, uno en un lado y otro en otro. Uno era, vamos, que eran de tropa, pero eran guardias civiles. Así es que no puede abrir. Ya está, sí, ya está. ¿Y aquí en el pueblo hubo alguna... Así que en la guerra se veían cosas que para qué. Así que había un hermano, eran primos, esos eran hermanos. No era, sabes que murió de comandantes, era un talento. Y las fuerzas de aquella época pues los mandaron allí, pero luego los rojos bombardeaban. Y querían coger la Virgen, vamos, querían coger el cerro. Y ahí hubo eso, por menos de nada los aviones. Pero aquí en Runo, aquí, pero que lo sentíamos los aviones y los veíamos. Y de Córdoba había aquí medio rojo. De Córdoba, muchos refugiados, ay, venían. Ay, han entrado los fascistas. Y así a las mujeres las ponen en cuero, las pasan por las calles. Y los pobres salían huyendo, se dejaban su casa y aquí se venían. Así es que, ¿para qué la guerra? Ay, qué guerra. Y 3 años que duró. Yo no sé cómo pudimos aguantar. Ay. ¿Y en la carretera que va para Rus, para Úbeda, la carretera que va para Úbeda, Sí. desde Rus a mano izquierda no pasó algo ahí? Que hay una Sí, cruz. sí. ¿Qué es lo que pasó? Pues ahí murieron, como en la guerra, lo mismo mataban los unos que los otros. Esto estaba por los rojos. Pues a los fascistas que había más cabecillas, pues los mataron ahí. Pero aquí mataron, no sé si dicen 10 o 11, y cuando la guerra se acabó, mataron aquí casi 200. Estos ya fueron los fascistas. En fin, un desastre. ¿Usted conocía alguno de...? Así que tú te das cuenta, aquí los rojos, pues a los que había de cabecilla fascistas malos, que cada uno
y puede pensar como quiera, ni malo ni bueno, que fue una guerra, y que lo mismo que lo hacían los rojos, lo hacían los fascistas. Entraban a un pueblo, si eran fascistas, era un ejemplar, y si eran rojos, lo mismo, porque eso era una lucha que había, que yo qué sé. Pues aquí murieron eso, y entonces ahí pusieron una cruz. Sí, está la cruz puesta. Bueno, pues ahí murieron esos. Pero cuando se acabó la guerra, uno que sí había sido miliciano, otro que se había ido por otro que sí era total. Hay quien tiene la lista de todos los que han muerto. 180 y tantos, 190 y tantos. Hombre, personas doloridas que han hecho esa cosa, pero que mal hecho lo que hicieron, pero es que luego después, aquí un pueblo de 4 casas mata más de 100 hombres, pues claro, de los odios y las guerras y las cosas, uno que es natural, cada uno quería su... ¿Y tú conociste lo que son las cartillas de racionamiento? ¿A ti te daban las cartillas de racionamiento luego se acabó después? la guerra, luego viene la posguerra. ¿Qué no sabes qué es peor? Esa ya fue peor. Esa fue un año de hambre, que aquello... No comíamos nada más que si sembraban cebada, espiga, garroba... Bueno, ¿para qué? En fin, que hemos pasado mucho. Por eso yo digo, ay, Dios mío. Ay, qué guerra. Y en Rus no obligaban, los rojos no obligaban a mujeres de los fascistas a barrer las calles y a hacer trabajos forzados. ¿Cómo dice? En Ruz, cuando ganaron los franquistas, a las mujeres rojas... Al revés. ¿Cómo? Al revés. Cuando... O sea, los rojos a las mujeres de los fascistas. Ah, vale. Los rojos, a las mujeres de los fascistas no las obligaban a barrer las calles. No. Aquí no pasó nada más que eso. Y porque vinieron de fuera. Vinieron de Úbeda, bajó a medianoche un grupo diciendo, ¿pero qué hacéis? Que tenéis encerrado a las personas que salen y son malas. Y entonces, de los que calcularon que eran más fascistas, pues lo hicieron mal hecho, que tenían que haberlo no hecho, pero en fin, lo hicieron. Pero aquí a las mujeres nadie las molestaron. Pero cuando la guerra se acabó, aquí pelaron a las mujeres y las llevaban barriendo pelas por las calles, dieron el aceite resino y se portaron mucho peor. Los fascistas se portaron ya luego peor. Con sus razones, pero bueno, yo comprendo. Eran sus razones, pero que tienen que pagar el que hizo esa cosa, que lo hubiera pagado también. Pero aquí ya era más de 100 hombres. Y mujeres, ya digo, mujeres en la cárcel, lo menos hubo 14 o 15 mujeres en la cárcel. ¿Y dónde estaba la cárcel? ¿En Úbeda? No, en Jaén. En Jaén. Y murieron, parece que dos murieron, matadas por los fascistas. Y pelar, pues las pelaban y salían a la calle pelar, aguasearse de ellas, en fin, que se pausó luego después mucho más. Nosotros tuvimos la suerte, ¿para qué vamos a decir? Mi padre ha sido siempre socialista, pero mi padre nunca ocupa puestos porque no era un analfabeto, no sabía nada, pero él siempre su lucha de trabajadores, nada más que él trabajar y el que tuviera que diera a los pobres, y seguíamos los pasos de mi padre, socialista. Pero nosotros luego después, ni en guerra, ni antes de la guerra, nosotros, ni en la cárcel, ni... No, a nosotros no nos molestaron para nada.
Yo estaba casada con uno que mi marido era de los más buenos que había, de izquierda. Pero a mí no me molestaron. Aparte de eso, nosotros no. De mi familia hacía llegar, ni por un lado ni por otro. Pero que lo veía en otras personas. Y yo lo comprendo, que lo que hicieron no estuvo bien. Porque eran también personas y tienen su familia. Pero termina la guerra, como decía Franco. Franco decía que el que se había manchado las manos en sangre, que era una paz honrosa, que hubiera sido, pero no. Aquí en los pueblos ya no fue así. Porque, dime tú, los de Córdoba, tener que salirse de su casa, dejarla abandonada, pues cuando regresaron a ella, no iban a reír la gracia. Pues pedían justicia. Y así todos los pueblos, uno y otro. Porque lo mismo lo hicieron más unos que otros.